¿Es usted padre, madre o guardián de un estudiante en el condado de Montgomery? ¿Tiene preguntas sobre el sistema escolar? Contáctese ahora mismo con Melissa Rivera en el programa Pregúntele a MCPS. Este es el programa oficial de las escuelas públicas del condado de Montgomery para nuestra comunidad Saludos y hispana. bienvenidos a una nueva edición de Pregúntale a MCPS por Radio América. Yo soy Melissa Rivera y soy especialista de comunicaciones en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Quiero comenzar, como siempre hago, con recordatorios importantes para que usted esté atento a lo que está pasando en las escuelas públicas del condado de Montgomery, de su distrito escolar. Primero, habrá escuchado que las vacaciones de invierno, o tal vez el winter break, como se conoce usualmente, va a comenzar próximamente y los niños estarán fuera de la escuela del 23 de diciembre al 31 de diciembre. Así que a mitad de semana de esa próxima semana, 23 de diciembre, ya los niños van a estar en receso de vacaciones de invierno y comienzan las clases nuevamente el lunes 3 de enero del 2022, que el año se ha ido volando, como decimos nosotros. Del mismo modo, las oficinas administrativas van a estar cerradas en un receso académico del 23 al 31 de diciembre. Así que si necesita algún servicio, inscribir algún nuevo estudiante, solicitar alguna documentación o cualquier servicio en las oficinas centrales o en las oficinas remotas que tenemos en Rockville, sepa que las oficinas van a estar cerradas durante ese tiempo del 23 al 31 de diciembre. Así que ya lo sabe, para que esté atento a esos cambios importantes. Como siempre le digo, muchísimas gracias por darle like a este video, por compartirlo. Si tiene amigos o conocidos que también son padres de estudiantes en las escuelas públicas del condado de Montgomery, puede compartir este video con ellos, puede guardarlo y verlo en algún otro momento para que siempre lo tenga accesible y esté al tanto de lo que está pasando en las escuelas públicas. Ya para entrar al tema del programa de hoy, quiero presentarles a un colega y compañero de las escuelas públicas del condado de Montgomery. Él es Edwin Hernández. Él es especialista de adiestramiento en la unidad de iniciativas de equidad del condado de Montgomery. Y quise invitarlo porque se ha hablado mucho de equidad y es un tema que el Consejo del Condado de Montgomery, el Ejecutivo y las escuelas han estado discutiendo por mucho tiempo, pero todavía hay muchas dudas sobre lo que es equidad y sobre cómo los padres y la comunidad pueden abogar para tener un sistema más equitativo para todos. Así que por eso nos acompaña Edwin. Saludos y muchas gracias por acompañarnos, Edwin. Gracias, Melissa. Gracias por tu colaboración, por tu servicio, el mensaje tan importante que has compartido con la comunidad. Me siento muy contento de estar aquí contigo y de compartir algunas ideas y de mi trabajo. Sí, y como siempre hago, que tengo invitados que son hispanohablantes, me gusta que las personas lo conozcan en el aspecto personal y que puedan saber un poco de cuál es la trayectoria profesional tuya. Así que para conocerte un poco más, ¿de dónde eres originalmente y cómo comenzaste en MCPS? Que yo sé que has estado en escuelas y en oficinas centrales, ¿cierto? Sí, bueno, nací en Guatemala y vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad. Fui un estudiante que tuvo que aprender el inglés, un niño que tuvo que adaptarse a una nueva cultura, a crear nuevas conexiones con nuevos amigos, nuevos adultos en mi vida. Todo se quedó en Guatemala y como lo que muchos de nuestros estudiantes enfrentan hoy también, nunca más regresé a Guatemala. He hecho mi vida acá en los Estados Unidos. He trabajado con MCPS desde el 2014. He trabajado en las escuelas, en comunidades donde he podido usar mis habilidades de lenguaje, especialmente el español, para ayudar a muchos miembros de la comunidad. Y también estoy ahora en la oficina central aquí en Rockville, trabajando en la unidad de equidad. Muchas gracias. Y
Importante destacar que tú tienes esa experiencia personal de haber llegado al área metropolitana de Washington ya como un niño de 8 años y haber comenzado tu educación en las escuelas de la región sin hablar inglés y pasar por todo el proceso. Así que es importante destacar eso porque nos conecta más con la comunidad y con las personas que todavía están pasando por esas mismas situaciones, que si bien las situaciones y las circunstancias pueden ser distintas, es importante destacar que nos podemos conectar con esa comunidad. Bueno, Efectivamente, perdón, y efectivamente, y si me permites, especialmente en la etapa en que estamos ahora con el COVID, eh, tenemos que entender que nuestros estudiantes, no solamente cuando se están adaptando a una nueva cultura, a un nuevo lenguaje, ya eso en sí es una reta muy grande, es un reto muy grande. Y encima, si luego piensas en el impacto que COVID ha tenido en la salud mental de nuestros estudiantes, tienes que pensar como educador, cuando nuestros niños vienen a las escuelas, cómo estamos creando esos vínculos, esas conexiones con ellos. Ahora, más que nunca, ellos necesitan sentirse valorados, sentirse de que nosotros los entendemos y que apoyamos su aprendizaje, porque yo creo de que estos no son tiempos fáciles para ellos y tenemos que tener esa sensibilidad de que nuestros estudiantes están viniendo a nuestras escuelas con muchas cosas ahora mismo. así es, y ellos están pasando por unas circunstancias únicas con el COVID y con todas las cosas que están pasando. De verdad que no se puede comparar a otras circunstancias. Pero yendo directo al tema de equidad, lo hemos escuchado muchísimo de políticos, de representantes, de funcionarios, de las escuelas, de organizaciones que abogan por la equidad, pero si nos puedes explicar en términos simples, en términos que nuestra audiencia conozca, o como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, ¿qué es equidad y por qué es importante para todos, especialmente para nuestros estudiantes? Um, ¿Sabes qué? Equidad creo que tiene un significado que creo que superficialmente muchas personas creen entender. Y si yo le preguntara a 15 personas de 15 diferentes organizaciones que trabajan en equidad, esa misma pregunta, ¿qué significa equidad? Creo que quizás recibiría 15 diferentes respuestas. Es una pregunta muy importante. De la mejor forma que yo te lo puedo responder es pensando en un cuadro de arte. Vas a un museo y ves un cuadro y dices, bueno, esto es esto y para otra persona es otra cosa. Creo que cada uno de nosotros en nuestras vidas atraviesa muchos desafíos. Y algunas personas tienen ventajas y otras personas tienen desventajas. Para darte un ejemplo, yo soy un profesional, educador en el condado, soy latino, pero cuando pienso en mis oportunidades, pienso si hay oportunidades que no he tenido por ser latino. O sea, ¿cuál es ese estereotipo de un latino, por ejemplo? Y cuántas sistemáticamente no he podido tener oportunidades que otras personas pueden tener fácilmente porque hay una gran desventaja. Entonces, eso para mí como hombre latino, pero puede ser muy diferente para una mujer latina. Una mujer latina en sí es latina y es mujer. Lo que quiero decir es que también tenemos que entender las diferencias de género, de sexo, las desventajas que hay para mujeres, que hombres tienen ventajas. Luego tienes otras ventajas tal vez por ser blanco o por ser negro o por ser latino, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros llega a un espacio con nuestras propias experiencias y nuestros propios desafíos. Entonces, cuando tú sientes de que algo no tuviste un acceso a una oportunidad, pero tú lo sientes y tú lo reconoces. Entonces ahí puedes ver la inequidad en esa oportunidad, porque tú la sientes, tú lo experimentas y es una cosa que es tan personal que otra persona tal vez puede entenderlo,
pero no lo lleva como tú lo sientes. Y eso es el tema de equidad. El tema de equidad, la definición lo más simple que te puedo dar es cuáles son las oportunidades, el acceso que nosotros no hemos tenido, pero que otras personas sí han tenido, y esa disparidad que hay cuando tú la puedes ver y la identificas y es tan tangible, entonces eso es inequidad. Lo opuesto sería equidad de darle oportunidad a todos, y las personas que no tienen estas oportunidades tenemos que hacer más cosas a propósito. No podemos decir que todas las cosas las vamos a hacer iguales para todos, porque hay personas que no tienen las cosas iguales, tienen unos retos y unos desafíos más grandes y necesitamos trabajar con más propósito para que estas personas puedan tener las oportunidades que los demás tienen. No sé si me explico. Sí, no, te explicas súper bien y yo pienso desde la perspectiva de los estudiantes, todavía se complica más y hay una nueva capa de inequidad que si bien el sistema está trabajando para mantener equidad en todas esas oportunidades a nivel de acceso a educación de calidad, de acceso a cursos rigurosos, sabemos que todavía hay mucho por hacer. Sí, efectivamente, y te doy otro ejemplo, ¿sabes? Voy a hablar de mi vida personal. Estoy en mi segundo matrimonio y uno de mis hijos de mi nuevo matrimonio vino de Guatemala y está en una de las escuelas del condado. Y cuando entró a las escuelas del condado se le asignaron ciertos cursos como estudiante que recién ha llegado a los Estados Unidos. Y él llega y tenemos una conversación de sus nuevos cursos y dice, todos estos cursos son fáciles, esto yo ya lo he aprendido. Entonces, tuvimos una conversación con la consejera para poderlo poner, a nivelarlo en los cursos que él necesitaba, pero es parte de eso, que si nosotros no tenemos si no abogamos por nuestros estudiantes, hay muchas cosas que se pueden perder, incluso nuestros estudiantes pueden comenzar en cursos que para ellos son muy fáciles porque a veces tenemos cierta predisposición que tal vez nuestros estudiantes tal vez no pueden con el rigor del material o del currículo porque hay ciertas cosas o si ya es que están aprendiendo inglés o cuáles son otras de estas variables que hacen que nuestros estudiantes a veces no tengan las oportunidades en el éxito académico porque las personas que son responsables en asignarlos en los cursos, a veces tienen una información que no es específica al estudiante, a cada estudiante. Entonces, algunos estudiantes a veces se pierden oportunidades porque simplemente a veces tenemos ciertos estereotipos, diría yo. Así es, y eso se conoce y lo hemos escuchado tal vez en inglés como el implicit bias o ese prejuicio implícito, que no es algo que sea, digamos, a propósito, pero tal vez por sistemas y por largas trayectorias y por que siempre ha sido así, lamentablemente caemos en ese prejuicio. En tu unidad de equidad, ¿me puedes mencionar algunos recursos que la unidad ofrezca para padres o miembros de la comunidad para que conozcan más sobre equidad y tal vez sepan cómo abogar por estudiantes en la escuela, así como el ejemplo que tú mismo has compartido? Sí, sabes que en el sitio de internet de la unidad tenemos recursos no solamente para padres, sino también para educadores, pero para padres en cómo poder hablar con sus hijos de todos los temas que están sucediendo alrededor de ellos, ya sea con las protestas que hemos tenido en estos años pasados, cómo hablar de lo de la pandemia, cómo hablar del trauma, cómo hablar de crear conexiones con otros estudiantes en las escuelas, con sus maestros, cómo hablar como familia en casa. En nuestro sitio de internet tenemos una lista larga de recursos para padres en cómo tener diferentes clases de conversaciones con sus hijos en casa. Muy bien. Y uno de los proyectos principales de la Unidad de Iniciativas de Equidad en MCPS es la auditoría antirracista. Y tal vez padres han escuchado sobre esta auditoría.
Pero aprovechando de que te tenemos aquí con nosotros, ¿puedes hablarnos en términos generales qué es esta auditoría y cuál es el principal objetivo? Sí, para comprender las brechas raciales en MCPS, el sistema está llevando a cabo una auditoría de antirracismo para ver cómo podemos tener un impacto positivo y cambiar lo que nosotros estamos viendo en la data de los estudiantes. Por ejemplo, los números de graduación de estudiantes y cuántos estudiantes no se están graduando. Entender las oportunidades que el personal de MCPS tiene dentro del sistema, las familias en las comunidades, los estudiantes en las escuelas. Entonces, vemos de que hay una disparidad. Entonces, para entender muy bien todo el sistema, donde tenemos deficiencias y tenemos que hacer algo en cuanto a ello, se está llevando una auditoría a nivel completo de todo el sistema. Nosotros no estamos liderando la auditoría, esto se está llevando a cabo por el consorcio del Mid-Atlantic de Equidad. Ellos han sido contratados por MCPS para poder llevar encuestas a las familias, a los estudiantes, al personal de MCPS. Ellos van a presentar sus conclusiones en mayo del 2022. Esta es una auditoría de un año. Y luego se va a diseminar la información a todos, a la comunidad, dentro de MCPS, y se va a crear un plan de implementación para poder hacer cambios donde el sistema lo necesita. Muy bien, increíble. Y vamos a estar al pendiente de esos resultados de la auditoría, porque sabemos que en cierta medida va a impactar lo que son las iniciativas de equidad en el sistema. Y regresando al tema de equidad, en tu opinión, ¿cuáles son los principales retos para lograr equidad en el condado de Montgomery? No tan solo en las escuelas, pero ya a nivel del condado, en tu experiencia trabajando en esta unidad. Yo creo que son muchas estos retos. No es como decir un menú de cosas. En MCPS tenemos una diversidad de estudiantes representativa de lo que es el condado de Montgomery. Y tenemos que entender que cada comunidad tiene sus propios desafíos, sus propios retos. Que cada grupo cultural tiene sus desafíos y sus retos. Para mí, creo que uno de los retos más grandes que tenemos ahorita es la salud mental de nuestros estudiantes. Y es que, sabes, me acuerdo una vez, mi madre me dijo algo que hasta el día de hoy todavía suena en mi cabeza. Y mi madre me dijo una vez que cuando los Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Y eso es tan cierto porque especialmente cuando miramos el impacto de COVID, sabemos de que ha tenido un impacto en todos nuestros estudiantes, pero tenemos que reconocer que el impacto ha sido más agudo en nuestros estudiantes de color. Tenemos que entender también que la inseguridad a la comida, no tener acceso a comida, estudiantes no pueden aprender con un estómago vacío. Tenemos que reconocer de que mientras los estudiantes estuvieron en casa, algunos experimentaron trauma también y están viniendo a las escuelas con esto también. Tenemos que entender de que ahora tenemos el impacto de lo de la inflación, que todo el mundo está hablando, ¿no? Pero ¿qué significa eso en la mesa de la cocina de cada familia? O sea, ¿qué cosas yo ya no puedo comprar porque las cosas ahora están muy caras? Y nuestros estudiantes están recibiendo todos estos impactos también. Y tenemos que entender de que cada familia es única, cada comunidad es única, y hay muchos retos que vamos a tener que trabajar juntos dentro de las escuelas y en las comunidades para lograr equidad en todos nuestros estudiantes. Bien, y yo creo que me adelantaste a la próxima pregunta, que era cómo nosotros, padres y la comunidad, ¿qué tenemos que hacer para lograr más equidad? Y acabas de hablar de abogar por el estudiante, de trabajar juntos, pero ¿algún otro consejo para nosotros,
sobre, ¿cómo podemos ayudar para que haya más equidad en el sistema? Para mí es una cosa que yo diría que es la más importante, y es que nuestras comunidades tienen mucho poder. Nuestras familias, nuestros padres tienen mucho poder en abogar por sus hijos. Para que esa equidad exista en el salón, en el aula del estudiante, del niño, los padres deben de tomar todas las oportunidades que tienen para abogar por sus hijos, sin miedo, porque ellos son participantes activos. Y lo que quiero decir a cada familia es que no se detengan en abogar por sus hijos. Es tan necesario eso, en crear relaciones con los maestros. Siempre yo creo que cuando hablamos de hacer conexiones con la comunidad, creo que venimos de un sistema de donde solamente hablamos en una vía, de cómo queremos que los padres participen más. Pero también tenemos que reconocer que dentro del sistema, nosotros los educadores también tenemos que trabajar en nuestras habilidades, en cómo crear conexiones con las familias. Entonces, lo que yo les digo a los padres es, en esa mitad de esa fórmula, tomen ese poder en abogar por sus hijos, con sus maestros, con los directores de las escuelas, vengan a los eventos, participen, y si no hay alguien que hable en su idioma, pidan que le pongan una persona que hable en su idioma. Pero esa participación activa es tan importante y tan necesaria en el éxito de su hijo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por ayudarnos a llevar esta información a la comunidad. Gracias por el trabajo que estás haciendo en la unidad de equidad. Ahora en este momento vamos a pasar a la serie Waymaking, y es una serie de videos sobre salud mental. Y en la ocasión de hoy, la compañera Elena Racines, ella es psicóloga escolar, conversará con Wendy Mejía, otra psicóloga escolar, sobre el papel del psicólogo escolar en las escuelas. Así que adelante, Elena. Hola, soy Elena Racines, psicóloga escolar con el equipo de evaluación bilingüe en las escuelas del condado de Montgomery. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra serie de videos de MCPS Waymaking. Nuestro objetivo es ayudar a las familias a superar muchos de los desafíos emocionales que enfrentamos en este momento. Hoy tengo conmigo una invitada, la señorita Wendy Mejía, quien es psicóloga escolar en MCPS. Vamos a discutir cuál es el papel del psicólogo escolar y la variedad de servicios que los psicólogos proveen para los estudiantes, las familias y las escuelas en MCPS. Gracias por acompañarnos hoy, Wendy. Gracias, Elena, por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Encantada, encantada. Mi primera pregunta, Wendy, específicamente, ¿cuál es el papel del psicólogo escolar y cómo apoyan los psicólogos a los estudiantes en la escuela? Esa es una buena pregunta. Los psicólogos tienen un papel bien extensivo y hacemos muchas cosas. Lo primordial, yo diría, es que somos ayudantes. Tratamos de ayudar o averiguar cómo podemos mejor apoyar a cada estudiante con su comportamiento, con sus sentimientos y también con su aprendizaje. También proveemos consejería para aquellos estudiantes que necesitan apoyo con su salud mental. En adicional, también trabajamos con los maestros y con las familias para planificar intervenciones o estrategias para poder ayudar a que el estudiante progrese. También hacemos evaluaciones dependiendo si una familia o tal vez la escuela tiene preocupaciones de que existe una discapacidad. Mucho de nuestro tiempo, aunque lo pasemos con los estudiantes, también en ocasiones trabajamos con el condado para darles información de la salud mental.
Si se acuerdan, recientemente tuvimos una feria virtual donde hablamos de la salud mental. También tuvimos una semana dedicada a la salud mental donde todos los psicólogos participaron. Realmente una red bien amplia de servicios, cubre todo. Sí. Muy bueno, Wendy, muy bueno. ¿Y cómo se entera el psicólogo de la escuela de que un estudiante necesita apoyo? ¿Y cuáles son los recursos típicamente disponibles? Sí, hay muchos recursos donde nos enteramos de quién necesita apoyo. Lo primero, normalmente recibimos referencias del consejero o también los maestros. También recibimos información del principal o el director de la escuela o algún administrador que nos indique que un estudiante necesite que hablemos con ellos. También nos enteramos de quién necesita apoyo en el equipo del bienestar. Cada psicólogo y cada escuela tiene este equipo y los psicólogos participan en este equipo. Y ahí también nos enteramos de quién necesita apoyo y también familias en la cual tenemos que comunicarnos. Lo último, creo que también los padres pueden comunicarse con nosotros directamente, específicamente si ya tenemos una relación de estudiantes anteriores, pueden comunicarse con nosotros y también los estudiantes que hemos trabajado también refieren a otros chicos o otras amistades que han trabajado con ellos anteriormente. Estoy pensando en este momento, supongamos que hay un estudiante que no tiene un conocimiento anterior de lo que puede obtener, el beneficio que puede obtener a través de la psicóloga escolar. ¿Cómo puede ese estudiante o la familia del estudiante obtener el apoyo del psicólogo sin tener la conexión que otros niños ya tienen? Claro. Pienso que hay correo electrónico. Cada familia o el estudiante puede mandarnos un correo electrónico o simplemente pueden llamar a la escuela y pedir en hablar con nosotros. También otra cosa que pueden hacer es hablar con el maestro o la consejera de la escuela y ellos también nos pueden indicar o referir a la familia o al estudiante. En estos tiempos que han pasado con el COVID, también hay muchos psicólogos que han creado diferentes maneras en que familias pueden comunicarse con nosotros. Como hay algunos psicólogos que han creado aulas virtuales donde los padres o los estudiantes pueden entrar y tener una conversación con el psicólogo. También otros psicólogos han creado horas virtuales donde los padres pueden entrar y también hablar con el psicólogo. Y los estudiantes pueden hacer eso también. Y cada escuela también tiene diferentes eventos. En mi escuela hemos creado un boletín donde tiene toda la información del equipo del bienestar, tiene mi información. Entonces, muchos de los psicólogos han creado diferentes cosas para que los padres puedan comunicarse con nosotros en diferentes maneras. Y otras escuelas también han tenido eventos virtuales, sociales para los estudiantes para que conozcan a su psicólogo de la escuela. Muchísimas gracias por su sintonía, por darle like y compartir este video. Recuerde que estamos en el Facebook. Si nos está escuchando en la radio, puede buscarnos en el Facebook. También estamos en YouTube. Puede buscar el canal de MCPS TV en español. Y también tenemos una cuenta de Twitter, MCPS Español. Así que nos puede buscar para que se mantenga al día con todo lo que pasa en las escuelas. Nuevamente, gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima edición. Y hasta aquí, pregúntele a MCPS, el programa oficial en español de las escuelas públicas del condado de Montgomery con Melissa Rivera. No se pierda un programa similar el primer lunes de cada mes a través de esta su emisora, Radio América.